Pues en este domingo, para lo que vamos a entrar hoy, va a ser lo que estuvimos estudiando el domingo pasado. En el capítulo 5, vamos a estar, ahora sí, ¿verdad? Podemos seguir. En el capítulo 5 vamos a estar viendo este evangelio precioso y vamos a estar viendo hoy la deidad de Cristo, la deidad de Cristo. Vamos a levantar de donde dejamos la semana pasada. Estuvimos viendo el milagro por Jesús, aunque Él fue desconocido, hermanos, hasta después. Fue desconocido a este hombre enfermo porque Él no lo conoció. ¿Se acuerdan ustedes que después el Señor lo vio en el templo y ahí es donde Él se introdujo a Él, quién fue, y le dio su nombre? Y ahí es cuando después este hombre les fue a dar el nombre del que lo había sanado. Creemos que esto aconteció para que no estuviera toda la culpa sobre él, sino que ellos pudieran enfocarse en el que causó todo eso. Esto quizás iba a liberarlo a él para que él pudiera todavía seguir entrando al templo y también teniendo los convivios en la sinagoga con ellos. Por mucho tiempo este hombre estuvo enfermo, 38 años, está muy fácil de acordarnos los años, 38 años de haber estado incapacitado. El viernes estuve yo hablando con ustedes, era un largo tiempo de haber estado así el hombre, que no podía él caminar, no podía él trabajar, estaba incapacitado. Y por eso también vemos en las Escrituras que nos enseña que necesitaba la ayuda de alguien para que lo llevara a zambullirse en ese lugar donde ellos creían que iban a ser sanados. Ellos creían, ¿verdad?, que un ángel descendía de arriba y que venía a mover el agua y el primero que se zambullía ahí era sanado. Esa era la superstición que había en ese tiempo entre ellos. Y se permitió creer eso porque los fariseos no se pusieron en contra de esa superstición. Nos damos cuenta, ¿verdad?, que aquí el Señor vio a este hombre en ese momento. Habían muchos enfermos en Bethesda. Eran patios donde habían muchos enfermos necesitados, ¿verdad?, de un alivio en sus cuerpos, algunos, ¿verdad?, malos de sus brazos, sus hombros, sus piernas. Usted lo diga, ellos estaban ahí esperando de que se moviera esa agua para que ellos fueran sanados. La fe no estaba tanto en Dios, estaba en el ángel que movía el agua para que ellos fueran sanados. Y ahí estuvo el Señor, y entre todos esos enfermos, el Señor con compasión vio a este enfermo y se le acercó a él. Pero este enfermo, ¿verdad?, le contestó de que nadie podía ayudarle, que su deseo sí era de ser sanado, pero que nadie lo podía llevar al estanque al momento que el agua era movida. Esa era la fe que él tenía, ¿verdad?, de ser sanado por esa agua. Pero no tenía nadie que le pudiera ayudar a llevarlo a ese momento cuando eso acontecía. Y en ese momento el Señor lo sanó al instante. La palabra del Señor nos enseña al instante. 38 años de haber estado así, inválido, hermanos, de su cuerpo no lo podía él usar. Estaba él, hermanos, la Biblia nos describe que él estaba acostado en su lecho. Y nos damos cuenta nosotros, hermanos, que este hombre estaba tendido ahí en la tierra, vulnerable a muchas cosas. Pero nos damos cuenta aquí que el Señor iba a mostrarle su poder a este hombre. Iba a ser un asombro, como les dije yo a ustedes. Este capítulo está lleno de asombros, porque primero vamos a ver este asombro de que tantos años estuvo este hombre enfermo, 38 años estuvo enfermo, pero así el Señor nos asombra con su poder, de poder levantarlo con el poder divino del Padre a este enfermo. Iba a ser el asombro en dos partes. Yo lo puse en dos partes. Primero, en la incapacidad, 38 años de haber estado enfermo. La segunda parte iba a ser también porque los judíos, las autoridades, los fariseos y los saduceos, que eran las autoridades, eran como la policía. Ellos estaban siempre sobre que todo sea hecho conforme las tradiciones de los ancianos. Ellos siempre estaban sobre eso, sobre el pueblo, y el pueblo temía a los fariseos y a los saduceos cuando ellos veían que ellos estaban en pecado.
Entonces ellos eran como la policía religiosa de ese tiempo y ellos no aprobaron esta sanidad. Y nosotros, hermanos, tenemos que investigar esto bien para ver, porque se puede ver si lo leemos así nomás y nos podemos quedar, pues sí quebró en sentido el Señor el día de reposo. Si no lo investigamos bien, podemos llegar a eso, ¿verdad? Podemos llegar, bueno, pues era un día de reposo, era un día de descanso, porque lo hizo el Señor. ¿Por qué sería la razón? Siempre que yo pasaba por ahí sin estudiar esto, quedaba en mi mente por qué se había hecho así, porque el Señor lo hizo ese día. Y esto lo vemos nosotros en el versículo 5 hasta el 18 del Evangelio de Juan. Hoy también vamos a ver algo también asombroso al lado de la sanidad y del día de reposo. Esto va a ser que Él se declaró el Hijo de Dios. Él se declaró el Hijo de Dios o igual a Dios. Estamos hablando de que Él tenía la misma naturaleza de Dios. Un hombre decir tener la misma naturaleza. Esto es algo tremendo para que se vea esto, ¿verdad? De que Él se declare así como hombre, ser igual que Dios. Y esto es algo que nos vamos a quedar nosotros impresionados, decir que Él se hizo igual a Dios en la misma naturaleza que Dios tuvo, Él también la tuvo. Estamos hablando nosotros de que aquí en este momento, cuando Él empieza con su defensa, con este discurso, nosotros empezamos a ver que Él se declara que Él estuvo con Dios en el principio. Si antes del principio de que todo lo que hubiera sido creado, Él estuvo con Él. Por eso para ellos fue una blasfemia, un insulto para ellos, de que Él quiso hacerse igual a Dios. Ellos no lo aceptaron. Se ha dicho, ¿verdad?, que ellos nunca se declararon hijos de Dios. Ellos nunca dijeron que ellos eran hijos de Dios por naturaleza, mas Jesús sí lo dijo así. Y esta palabra deidad, esto significa que Él tenía una característica como Dios. Deidad significa que tiene Él una característica como Dios. Los musulmanes niegan la deidad de Jesús. Ellos no creen que Jesús, ellos lo consideran como profeta, pero ellos no creen en la deidad de Jesús o no creen que Jesús es Dios. Estos son los musulmanes. Muchos de ellos dicen, oh sí creemos en Jesús, el profeta. Ellos lo ponen igual como el fundador de la fe de ellos, o de la creencia de lo que ellos tienen. Pero ellos no lo consideran Dios. Pero nosotros aquí nos vamos a dar cuenta de que Él se declaró Dios en las palabras que Él usó, nos dio a entender que Él era Dios. Y también les dije el viernes que Él también demandó que lo honráramos como Dios. Él demandó que lo honráramos como Dios. Así como honras a Dios, así también debes de honrar al Hijo. Estas fueron las palabras que Él le dijo a un grupo de hombres que no estaban en acuerdo con lo que Él dijo. Lo rodeaban, lo atacaban. Y esto fue también, como les voy a decir, vamos a ver en el Evangelio, ya de aquí en adelante vamos a ver que esto va a ser lo que va a acelerar más en el coraje en ellos para llevarlo a la cruz, para llevarlo a la muerte. Esto era lo que iba a acelerar. El Evangelio de Juan nos lleva, hermanos, a las conversaciones que Jesús tuvo con ellos, como con la samaritana, como con Nicodemo, como la conversación también que tuvo con su madre también en el capítulo 2 cuando estuvieron en las bodas de Caná. También ahí nos damos cuenta que Juan, esto es lo que él nos enseña, que en muchos de los otros evangelios no nos enseña, no entramos a la conversación. Aquí nos damos cuenta que entramos a la conversación que tuvo con ellos y esto es lo que empieza a acelerar para que ellos, hermanos, los lleve a querer matarlo. Muchas veces nosotros no sabemos cuál fue la razón, si el Señor fue tan bueno, si el Señor fue sanando. Bueno, la Biblia nos enseña que este fue el motivo. Esto fue lo que aceleró a estos hombres religiosos en querer matarlo a Él. Y esto no era extraño, la Biblia nos enseña, ¿verdad? Sin expresarlo directamente. El Antiguo Testamento nos enseña también muchos ejemplos o manifestaciones que le llamamos nosotros las teofanías del Antiguo Testamento, donde
hermanos, los ángeles se aparecían a estos hombres, ¿verdad?, que creían en Dios y les daban un mensaje divino. Estas son las teofanías que nosotros vemos en el Antiguo Testamento. Entonces esto se vio allá. Esto lo vimos en Génesis 16, 7 al 13, como también Génesis 18, 1 al 2, versículo 10, 13 y 17. Vemos estas teofanías, ¿verdad?, que están en el Antiguo Testamento. Y también hay un salmo, el Salmo 2. Cuando usted va al Salmo 2, también estamos dándonos cuenta que el Mesías iba a ser considerado como hijo de Dios. Así está el Salmo 2, el Salmo 110, versículo 1. Como también el Salmo 45, versículos 6 al 7. Podemos también darnos cuenta, también cuando ustedes tengan la oportunidad, pueden apuntar estos versículos y pueden ir ustedes a la Biblia, ¿verdad?, cuando tengan el tiempo. También algo tan especial que hubo también en la vida del Mesías, del Cristo, es de que su nacimiento fue virginal. Esto es lo que lo hace muy especial a Cristo. Su nacimiento virginal, que eso nunca ha acontecido nomás esta vez, cuando el ángel se le apareció a María, ¿verdad?, y le anunció de que ella había hallado favor en los ojos de Dios y que ella iba a concebir el Hijo del Altísimo. Y ella dijo, pero ¿cómo puede ser esto si yo nunca he conocido a hombre? Yo no he conocido a hombre, ¿cómo puede ser esto? Pero el ángel le explicó a ella bien que iba a ser una obra divina de Dios. Iba a ser una creación divina que Dios iba a hacer en el vientre de esta virgen, de esta doncella. Y hay muchos hermanos que ya no creen en este nacimiento virginal. Y aquí es cuando nosotros podemos entrar en problemas, ¿verdad?, bíblicos, porque empezamos a quitar este nacimiento. Hay muchos que no creen. Yo creo en el nacimiento virginal. Esto es lo que lo hace especial lo que el Señor hizo, ¿verdad?, en la tierra, que lo hizo único como Hijo de Dios. Él también, hermanos, podemos darnos cuenta también que demostró en los evangelios también su omnipresencia. Su omnipresencia la podemos ver en Mateo 18, 20, que Él es omnipresente. Él está en todo lugar donde se congregan en su nombre. El Señor está allí. No hay duda de eso. El creyente puede confiar de que Dios está con él donde quiera. No hay lugar donde nosotros nos podamos esconder de su presencia. También es omnisciente. Y esto es lo más precioso de la misericordia de Dios, porque Él conoce mi corazón. Él conoce su corazón también. No hay nada que podemos esconder del Señor. Esto lo hallamos también en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2. Versículos 24 y 25, de que Él conoce el corazón del hombre. Vemos su omnipotencia también. En Juan capítulo 5 vamos a ver la omnipotencia del Señor, así como con el Padre. Vamos a ver la omnipotencia en el Hijo, vamos a ver la omnisciencia en el Hijo, vamos a ver la omnipresencia en el Hijo. Vamos a ver que también su eternidad, cuando Él se declara eterno también, que Él estuvo con el Padre. Juan 8, 58, podemos ir a ver ahí en esa parte, como Juan 17, 5. Vemos ahí también su santidad como el Padre. Él es el Santo de Israel. Aquí estamos viendo una revelación de Dios en el Hijo. Dios es espíritu, pero Dios se reveló en el Hijo. Su Hijo es Jesucristo. Es una revelación visible de que Él se encarnó en el Hijo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria del unigénito del Padre, llena de gracia y llena de verdad. Vemos también su gracia salvadora que el Hijo tuvo también, así como el Padre. El Padre era el único que podía darnos la salvación y el Hijo nos demuestra que Él tuvo también el mismo poder. Y una cosa también muy admirable que también hace algo tan especial a Jesús, de que Él es el Hijo de Dios, Él es el Hijo de Dios, es que Él aceptó ser adorado. Él aceptó ser adorado. Cuando vemos los evangelios,
Vemos nosotros aquí que Jesús aceptó la adoración del hombre, como en Mateo 2:11, Mateo 14:33 y Mateo 28:9. Nos damos cuenta que lo adoraron a Él. Cuando vamos a Apocalipsis nos damos cuenta que Juan quiso adorar a un ángel y el ángel le dijo: no me adores a mí porque yo soy igual que tú. Yo soy un siervo de Dios solamente. A mí no me adores, adora a Dios. Pero aquí cuando vemos a Jesús en este Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículo 11, vemos que esto no es lo que le dice al que lo adora, ni tampoco en Mateo 14:33. Y ya para cerrar todo y comprobarlo todo, Pablo nos enseña en Romanos 1:4. Pablo nos enseña en el capítulo 1:4, el versículo 4 dice: fue declarado Hijo de Dios con poder, y luego después dice: por la resurrección de entre los muertos. Eso fue lo culminante ahí, eso fue lo que, hermanos, nos enseña que Él fue el Hijo de Dios, su resurrección. Él murió totalmente en la cruz, fue llevado a la tumba y al tercer día Dios lo resucitó. Dios, su Padre, lo resucitó de entre los muertos. Entonces aquí en este capítulo 5, versículo 19 al 29, vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Si nos podemos poner en pie los que estamos aquí, y vamos así, hermanos, a seguir adelante. Capítulo 5, versículo 19 al 29. Dice: y respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y hora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeron vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Amén. Podemos tomar nuestros asientos. Dos cosas podemos hacer, hermanos, en este caso que estamos hoy viendo aquí en este capítulo. Dos cosas podemos hacer. Podemos adorar al Señor como Dios. Podemos adorar a Jesucristo como si fuera Dios, o podemos también despreciarlo. Podemos despreciar esta idea y despreciar de que Él es Dios, y no adorarlo como Él nos enseña en su palabra. ¿Por qué lo vamos a adorar? Lo vamos a adorar porque aquí nos enseña en este capítulo de que Él es Dios, también como su Padre es Dios. Él aquí en este capítulo nos enseña la igualdad que Él tuvo con Dios. Y ahora, para ellos fueron dos cosas que fueron duras para que ellos pudieran aceptar. La primera fue la sanidad en el día de reposo. Esa fue una de las más grandes cosas que ellos no pudieron creer. Y luego después esta, de decir que Él era el Hijo de Dios, esta fue otra cosa que también fue muy grande para ellos para aceptarlo. Fue muy difícil para ellos creer en Él. Y así fue el plan.
así fue el plan del Padre. Y así fue el Hijo también introduciendo esto. Esto no quedó como secreto, sino que vemos nosotros la igualdad en su naturaleza. Lo vemos en el versículo 19. Porque todo lo que el Padre hace, dice el versículo 19, también lo hace el Hijo. O sea, en la misma naturaleza, los dos iguales, de la misma forma en pensar, en la misma forma de poder, en la misma forma en todo lo que hay en Dios, había también en el Hijo. El Hijo no hacía más que el Padre, ni el Padre hacía más que el Hijo. Estaban en un acuerdo, mas vemos nosotros que aún así el Hijo dice que el Padre era el que lo había enviado. Y esto servía también como testimonio, hermanos. Porque el testimonio es válido cuando son 2 o 3 que pueden dar testimonio de ello. No es válido un testimonio cuando nomás es la persona diciendo que Él es. Sino que aquí cuando el Señor nos enseña que Él fue enviado, después también les enseña más después en el capítulo de que ese era el testimonio que Él tenía del Padre. Que el Padre le había, hermano, enviado, y el testimonio que el Padre daba era para que ellos creyeran de que Él era el Hijo de Dios. Esta es la igualdad en su naturaleza. También nos damos cuenta también que demuestra también la igualdad en las obras. La igualdad en las obras. En el versículo 20 más abajo nos damos cuenta nosotros en esto de la igualdad al Padre, donde dice Él en las obras, dice el versículo 20, mayores obras que estas le mostrará. Entonces nos damos cuenta aquí que todas las obras que el Señor iba a hacer eran para la gloria del Padre. Por eso el Señor hizo estas cosas en el día de reposo. Ellos también, hermanos, practicaban también la circuncisión en el día de reposo. Cuando se debía de hacer la circuncisión, ellos lo hacían para cumplir en la ley. Mas ellos atacaban a Jesús cuando Jesús sanaba a un enfermo. Ellos atacaban a Jesús porque lo despreciaron, no lo aceptaron como el Hijo de Dios. Y aquí vemos la igualdad en las obras en el versículo 20 y vemos también la igualdad en poder en el versículo 21. Dice la Biblia, porque como el Padre levanta a los muertos, ¿quién iba a poder levantar a un muerto si no era Dios? Dios era el único que iba a poder levantar los muertos. Con el Espíritu de Dios iban a poder levantarse los muertos. Y estos muertos no tan solo iban a ser los del sepulcro, sino también los muertos espiritualmente hablando. Por eso Pablo más después nos enseña en Efesios que nosotros estábamos muertos en pecado. Tiene sentido cuando nosotros salimos a predicar la palabra del Señor y la gente no atiende a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay muerte. Cuando hay muerte, el muerto no puede hacer nada. El muerto no tiene vida, el muerto no se puede ayudar, el muerto no puede vestirse. Lo visten, lo mueven de un lado al otro, pero un muerto no puede hacer nada al menos de que tenga vida. Y esa es la vida que Dios le ha dado a los que Él ha escogido para que podamos creer. Hubo un tiempo en nuestra vida donde nosotros estábamos muertos también, pero cuando el Señor nos dio vida, pudimos entender el Evangelio y pudimos aceptar el Evangelio y pudimos también aceptar la vida que venía también en el Evangelio. Si el Señor no nos hubiera dado vida, hermanos, no íbamos a poder nosotros entender esto. Y por eso aquí nos demuestra el Señor el poder sobre la muerte. El poder sobre la muerte que surge, que está en todos. Y aún hay la muerte segunda, donde vemos nosotros la muerte eterna. Pero aquí estamos hablando de la muerte espiritual, como también hay la muerte física, también que viene después. Y luego después el Señor nos enseña en su palabra que hay una muerte espiritual que es eterna, separados de Dios para siempre. Esa es la que no queremos estar nosotros. Entonces es por la misericordia de Dios que somos salvos. Llegamos a la conclusión, hermanos, de que no es el hombre el que puede hacer nada por sí mismo. El hombre no puede hacer estas decisiones sin la ayuda de Dios. Estamos aquí por la ayuda de Dios, por su misericordia y por su gracia que nos concede estar aquí presentes en este día. Todo creyente, todo cristiano
está en la presencia de Dios por su gracia y su misericordia. Otra cosa que vamos a ver en el versículo 22 es la autoridad. Ahora la naturaleza, las obras, el poder y ahora también la autoridad. La autoridad la vemos cuando dice en el versículo 22, todo el juicio dio al Hijo, todo el juicio dio al Hijo. Aquí estamos viendo al juez futuro. No estamos viendo a Dios, estamos viendo al Hijo como juez. Aquí es donde vemos nosotros también que Pablo también nos enseña que también todos vamos a estar ante el tribunal de Cristo. Todos un día estaremos ante el tribunal de Cristo. Algunos, los que están en Cristo, para dar cuentas de lo que hicimos, y los que no estuvieron en Cristo para ser juzgados en el último juicio. Este no va a ser un juicio de esperanza para el pecador que no tuvo a Cristo, el que rechazó a Cristo. Ese va a ser un juicio para condenación. Ya ahí no hay esperanza para nadie. Por eso la Biblia nos enseña que hoy es el día de salvación. Mañana puede ser muy tarde. Vemos la urgencia y la gran necesidad de ser salvos. Y nosotros podemos entender esto, que es una urgencia para el hombre, pero al mismo tiempo el texto nos enseña, la Biblia nos enseña que estamos muertos en pecado, pero nos enseña, hoy es el día de salvación, porque hermanos, el muerto no puede hacer nada, no entiende, no oye. Entonces esto nomás nos enseña la urgencia y la importancia en ser salvo. El hombre nada puede hacer sin el Señor. Hoy es el día de salvación, es la urgencia, la necesidad de que hoy hallemos la salvación. Pero el que nos da la capacidad, conforme a lo que nos enseñan las Escrituras, es el Hijo. Es el Hijo. Es el Hijo el que nos da la capacidad de creer en Él, de verlo a Él, de considerarlo a Él como el Hijo de Dios. Eso es lo que las Escrituras nos enseñan. Pablo después, hermanos, nos da la revelación y nos enseña que todos estábamos muertos en pecado. Entonces, cada persona que reciba a Jesucristo es levantado de entre los muertos y el Señor le da vida eterna. El que no ha recibido todavía a Jesucristo en su corazón con sinceridad y verdad, pues todavía no ha nacido, todavía está en un estado no de vida. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que ver esto, lo que nos enseña el texto. Dice, todo el juicio dio al Hijo. Entonces, así como Él nos salva, así nos damos cuenta también que este mismo Dios, Dios Hijo, va a ser también nuestro juez. Él es el que nos salva, pero también si no somos salvos, Él es el que nos va a juzgar. Él es el que va a juzgar a todas las almas que han sido creadas. ¿Cómo lo va a hacer el Señor? El Señor lo va a hacer al final, al último, ya cuando lleguemos a la finalidad de todo esto, cuando ya se cumpla lo que queda todavía. Estamos en los últimos días, estamos esperando la segunda venida del Señor, estamos esperando verlo al Señor, estamos esperando entrar a las bodas del Cordero, pero ya al final, ya cuando entremos a esto, al final, antes de llegar al final, ustedes saben bien, ¿verdad?, que el Señor va a juzgar a los de la segunda muerte, a los que no tuvieron a Cristo Jesús. Y esto va a ser algo muy fuerte, bendito sea el Señor, para estos hombres creer eso. Ellos sabían que Dios era juez. Ellos aceptaban de que Dios era el juez de los jueces. Ahora, para que un hombre desconocido viniendo de Nazaret, de Galilea, de repente venir a ellos allá en Judea, hermanos, donde ellos estaban y donde ellos adoraban, de repente un desconocido viene de allá y viene diciendo que Él es Dios. Esto iba a ser asombroso para ellos. Para ellos, hermanos, aunque el Evangelio no nos enseña esto, iba a ser algo asombroso, tremendamente para estos hombres religiosos. Porque nosotros estamos dándonos cuenta aquí, hermanos, que aquí Jesús está declarando Dios, un hombre que nació en Belén, hermanos, y que fue criado, hermanos, en Nazaret después, y que después el Padre lo había llamado al Señor para que fuera también, hermanos, a llevar el reino, el Evangelio, para que llevara el Evangelio de que
Él ya se había cumplido en Él lo que se había prometido. Ese era el Evangelio. El Evangelio, hermanos, siempre se ha visto, aún hasta en el Antiguo Testamento. Estaba yo escuchando la vez pasada a un maestro decir que el Evangelio se ha escuchado desde el principio. Todas las buenas nuevas que nosotros vemos en el Antiguo Testamento podemos considerarlo como las buenas nuevas. Las buenas nuevas vienen, hermanos, cuando hay algo malo que está pasando, pero las buenas nuevas es la esperanza que hay. Ahora, la esperanza que tenemos hoy es la vida que Cristo nos da. ¿De qué? Bueno, la Biblia nos enseña muy claro que todos estamos destituidos. No se sienta mal, no se sienta que usted o que somos más que otros. Todos hemos nacido en pecado, todos somos pecadores, todos tenemos ese origen, todos hemos venido así ciegos, sordos, incapacitados espiritualmente para entender esto, pero después Dios nos escoge. Y cuando vemos estas sanidades, vemos el poder sanador del Señor espiritualmente hablando. Porque la palabra del Señor también, Isaías nos demuestra también que nuestros pecados eran como una llaga que ya hedía, ya era una llaga podrida. Entonces, cuando vemos al apóstol Pedro, él describe que por su llaga somos ¿qué? Curados. Esa es la enfermedad del pecado que el pecador tiene cuando no tiene a Cristo Jesús. Y nos damos cuenta aquí que el único que puede sanar esa enfermedad va a ser Jesucristo. Él es el único. Entonces aquí vemos la igualdad de autoridad. O luego después vamos a ver que Él también nos va a demostrar la honra que debemos de darle al Hijo también. Así como adoramos al Padre, tenemos que también adorar al Hijo. ¿Dónde lo hallamos esto? Esto lo vamos a hallar en el versículo 23, en este mismo capítulo. Vamos a ver aquí donde dice, el que no honra al Hijo, no honra al Padre. Fíjese la demanda. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. No honras al Hijo, no honras al Padre. Tienes que honrarme a mí para honrar a Dios. Fíjense lo que está diciéndonos el Señor en su palabra. El que no me honra a mí, dijo el Señor, tampoco va a honrar al Padre. Este es el Evangelio de Juan. El que no tiene al Hijo, no tiene al Padre tampoco. El que honra al Padre tiene que honrar al Hijo igualmente como al Padre. Honramos al Hijo. Esto fue algo también que años atrás también, y todavía quizás hoy también muchos luchamos con entender esto. ¿A quién honro más? ¿Honro a Dios más? ¿Honro al Hijo más? Los tres se deben de honrar igual, hasta el Espíritu Santo se debe de honrar igual que a Dios, porque los tres son Dios en uno, ¿verdad? Esto es lo que nosotros vemos, y los ejemplos que nos han dejado esto viene de la misma naturaleza como el agua. El agua, el vapor, el hielo, ¿verdad? Podemos ver, y el líquido son tres cosas en uno. El sol es lumbre, es calor y es luz. Son de lo mismo. La luz que despide hoy, este día que vemos que el sol despide a la tierra, también es lumbre también. Si nos acercamos quema, es lo mismo, no es diferencia, viene de lo mismo. También nosotros nos damos cuenta que hay calor en esa luz. Esa luz despide calor y es de lo mismo, viene del mismo sol. El hielo, el vapor, el líquido viene de la misma agua. Así es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no más, no menos. Y aquí el Hijo nos demuestra en carne. Esta es la revelación del Padre, que nos demuestra que el Padre se revela en el Hijo en carne. Ya no es en espíritu, aquí vemos ya en carne, el Padre se va a revelar en el Hijo. Y aquí Jesús nos demuestra en este versículo 23, el que no honra al Hijo. Entonces todo el que quiere entrar al cielo no puede decir, yo voy a entrar al cielo porque solo creo en Dios. No puede solamente entrar al cielo porque dice, yo no necesito a Jesús. Al momento que deshonramos al Hijo, deshonramos al Padre. Tenemos que entender esto conforme a lo que nos enseñan las Escrituras. ¿Qué hacemos en este caso? Pues honramos al Hijo igualmente. Y leemos las Escrituras y vemos en el Evangelio que Él nos demuestra su poder como Dios. Y vemos también la confirmación también que Dios confirma el advenimiento de su Hijo cuando es bautizado.
nos demuestra la Biblia cuando fue bautizado y subió de las aguas. Nos damos cuenta nosotros que hubo una voz en el cielo, que el Señor tenía gran complacencia en el Hijo, estaba Él contento con lo que su Hijo estaba haciendo. Otra cosa que vemos también importante y también muy esencial es la tentación que el Señor pasó en el desierto. Cuando usted va a las Escrituras y usted ve la tentación que el Señor pasó cuando el enemigo lo quiso tentar, esas tentaciones que Él tuvo, ahí Él estaba representándonos a nosotros los humanos. Se dice, ¿verdad?, que Adán le falló a Dios en el jardín y Jesús venció en el desierto. Aquí nos damos cuenta que Adán le falló a Dios en el Edén, fue tentado también igualmente y le falló, no pudo resistir, estaba él en una inocencia, él era también el que estaba representando a un rey, como rey también Adán fue, porque no había nadie más, solamente era él y su mujer. Y el Señor le había dado a él todo el dominio. Él era un rey en este mundo. Adán fue un rey en este mundo. Y también fue un sacerdote, por la razón de que él también adoró a Dios en ese sacerdocio cuando él estuvo en el Edén. Dios le dio un lugar que él tenía que cuidar, un precioso jardín. Pero cuando nosotros vamos a los evangelios, vamos a ver a Jesús que fue tentado por el enemigo. Este es el segundo Adán que Pablo dice, es el segundo Adán que vino a representarnos a todos los que iba a él salvar. Y nos damos cuenta que él venció a Satanás. Una cosa muy interesante, antes de ir más allá, él nos representó para que nosotros le diéramos honra a él como Dios. Otra cosa que podemos ver, Adán le falló a Dios por comida. Adán le falló a Dios por la comida, el alimento. El Señor le dijo, no toques, todo árbol puedes tocar, mas no toques ese árbol, porque el día que tú lo tocas vas a morir. Vemos a Jesús también. ¿Qué fue lo primero que hizo? Lo tentó con la comida. Le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, haz estas piedras en pan y cómelas, ¿verdad? Queriéndole decir eso, haz esas piedras de pan y después vas a comerlas. Mas él resistió eso, lo resistió, así como también el pueblo de Israel le falló a Dios también cuando se quejó de la maná. ¿Cuándo ustedes se acuerdan cuando vamos, hermanos, a ver la historia de este pueblo? Vemos que ellos van caminando por el desierto, pero nos damos cuenta que también más después empiezan a quejarse ellos de la comida. Se empiezan a quejar de la maná, se empiezan a quejar de lo que ellos estaban comiendo y tentaron al Señor. Aquí vemos que Jesús venció porque no cayó, hermanos, en la tentación que Satanás estaba poniendo para que él cayera. Entonces él salió victorioso, hermanos. Él salió victorioso. Yo le voy a decir algo también, que al momento que él salió victorioso en esas tres tentaciones que él pudo vencer, hermanos, Satanás no pudo hacer nada más, no pudo acusarlo, no pudo, hermano, atacarlo. Por eso Jesús tuvo autoridad sobre todo demonio, por la razón de que no tan solo era hijo de Dios, pero también lo venció, y los demonios temblaban porque ellos sabían que había vencido al líder de ellos, a Satanás. Por eso cuando él caminaba, hermanos, y había posesiones diabólicas en la gente que había en ese tiempo, ellos temblaban porque sabían que él era el campeón. Ellos sabían que él era el que había vencido a Satanás en esa tentación. Y esto nos demuestra a nosotros que Satanás no puede acusarnos a nosotros cuando Satanás, hermanos, no nos agarra en una. Entonces esta es la resistencia, este es el poder que tuvo el Hijo para poder caminar en la tierra y tener esa autoridad del Espíritu, no nomás porque era hijo de Dios, pero sino que las evidencias estaban de que venció a Satanás en las tentaciones. Y esto es algo tremendo, porque nosotros podemos ver que cuando vemos aquí en el capítulo 5, versículo 23, dice, el que no honra al Hijo, no honra al Padre. Entonces aquí en la revelación que vemos nosotros, Dios es Espíritu, pero también se reveló en su Hijo en carne. Por tiempo no lo habían, ellos nunca lo habían visto,
Pero cuando vino el Hijo, ahí es donde ellos podían ver a Dios, mas ellos no creyeron. ¿Qué diferencia hubiera habido quizás si ellos hubieran creído y hubieran aceptado al Mesías? Pero así fue el plan de Dios. Dios tiene un plan muy especial para esta nación, más después. Dios tiene un plan muy especial para ellos, no se ha olvidado de ellos. Él tiene un plan muy especial, pero por ahorita el Señor está trabajando con los gentiles. Pero al final el Señor va a trabajar con ese pueblo. Ha habido muchos debates, pero muchas discusiones concerniendo si este pueblo es salvo, si este pueblo no es salvo, si este pueblo va al cielo sin la necesidad de Jesucristo. Pues aquí en este capítulo nos enseña que el que no honra al Hijo no honra al Padre. Entonces aquí nos puede dar la respuesta a lo que queremos ver, lo que enseña. Yo sé que muchos se atreven a enseñar otras cosas detrás de los púlpitos y muchas de las veces en vez de mejorar, empeoran las cosas porque dan una falsa esperanza. Hay casos donde a veces se les da esta esperanza a esa clase a esta nación. Es decir, ustedes no necesitan ya creer en Jesús, ya ustedes son salvos, ya se van al cielo, y estos van con esa esperanza de que se van a ir al cielo y que ellos van a entrar fácilmente, solamente y sencillamente porque es el pueblo de Dios. Pero como usted se fija en este capítulo bien, del versículo 23, dice, el que no honra al Hijo no honra al Padre. Muy fácilmente la Biblia nos enseña que ellos no honraron al Hijo. No lo honraron porque no aceptaron que Él era como Dios, y así Dios lo permitió con ellos, no con todos, porque vemos que 12 y luego otros que también estuvieron con el Señor creyeron que Él era el Mesías, creyeron que Él era el Hijo de Dios y honraron al Hijo y también honraron al Padre. ¿Por qué honraron al Hijo? Es muy fácil, Juan lo pone así, también en las primeras epístolas. Este era el consejo apostólico. Este es el consejo apostólico. Dios solamente habla la palabra de Dios por medio de profetas y apóstoles. Profetas y apóstoles. En el Antiguo Testamento, profetas. Es muy fácil. Podemos llegar a dividir bien la palabra del Señor. Es muy sencillo. No hay que enredarnos con muchos libros. Es muchos autores y son muchos escritores, pero es solamente un autor. ¿Quién es ese autor? Dios. Dios es el autor, además hay un autor, ese es Dios, entre todos los que escribieron. Y también podemos ver esto, lo podemos cerrar así entre dos cosas. La Biblia está escrita por los profetas y por los apóstoles. Los profetas en el Antiguo Testamento, el profeta Moisés, él escribió Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, y ahí vamos. Entonces después vemos los otros profetas que escribieron. También David fue considerado como un profeta. Él escribió los Salmos. Vemos también y nos damos cuenta que también los mayores profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, fueron profetas también. Y ya queda eso allí en el Antiguo Testamento. Ya vamos al Nuevo Testamento, vamos a ver los escritos de los apóstoles. Los apóstoles. Los evangelios, los 4 evangelios, las epístolas paulinas, y luego después vemos también a Juan también y Pedro, y también vemos a Santiago, el medio hermano de Jesús, que también escribió también una carta también a los hermanos en Jerusalén, que estaban también ellos luchando. Esto viene a mente, hermanos, porque es muy fácil, profetas y apóstoles. Tiene sentido cuando el apóstol Pablo habla de profetas y apóstoles. Esto es lo que está en la Biblia, esto es lo que Dios usa, lo que Dios usó, los profetas y los apóstoles, para que nos dejaran estas escrituras. Y nos damos cuenta entonces en la igualdad, hermanos, que vemos en su naturaleza, la igualdad en las obras, la igualdad en el poder, la igualdad en autoridad, la igualdad en honor, y luego por último, la igualdad en verdad. De cierto os digo. De cierto os digo. Esta es la igualdad en la verdad. Cuando alguien dijo de cierto, el Señor habló con verdad. Jesús no pudo hablar con mentira ni con un poco de mentira, o si no, no es Dios. Lo descalifica de muchas cosas. Tuvo que hablar la verdad o tuvo que haber, y si hubo un poco de mentira, no es Dios. No hay
sombra de variación en Dios. Dios no anda con medias, Dios es todo verdad. Cuando Dios habla algo es verdad, amados hermanos. Y Jesús, cuando Él habló, aunque estuvo en cuerpo humano, Él habló la verdad como Dios, porque Él dijo: de cierto os digo. Esta es una verdad sobre una verdad, o sea, esto es verdad. Y una de las cosas que me interesa mucho aquí es en el versículo 19, donde dijo así: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Nos demuestra la misma naturaleza que Dios, no diferente, es la misma naturaleza. Vino de Dios, es de Dios, tiene la misma naturaleza de Dios, piensa como Dios piensa. No estamos hablando de una naturaleza como nosotros, Padre e Hijo, aquí en la carne. Venimos de nuestros padres y claro, tenemos algunas características de ellos, claro, como hijos. Pero no estamos hablando así, porque también estamos viendo también que también está la naturaleza de la madre y del Padre. Entonces aquí vemos toda la naturaleza total del Hijo viniendo de Dios. Aquí no dice: mi naturaleza es en parte de mi Padre eterno, y luego de parte de mi madre, y luego de parte de del que me cuidó, que fue José, que se consideraba también como su padre. Aquí estamos hablando una naturaleza total, divina de Dios. Cuando Jesús aquí da honra, aquí no da honra a la madre de Él, como algunos lo piensan. La Escritura nos enseña que Él le da la honra y la gloria al Padre. Y esto es como el cristiano también. Por esta razón nosotros nos conducimos como nos ha enseñado nuestro Señor. Aquí vemos nosotros que Él, hermanos, demuestra que todo vino del Padre, toda la naturaleza vino del Padre, toda la inteligencia, toda la potencia, toda la omnisciencia, todo en total viene del Padre. El Padre le dio un especial lugar al Hijo y está Él sentado en un lugar muy especial, a la diestra del Padre. Nosotros nos damos cuenta que también Él nos demuestra en su palabra que le dio todo poder sobre la muerte. Y vamos a ver esto más después. Una parte vemos aquí que capacita a Él a los que están muertos espiritualmente, porque esto lo vemos en el versículo 21. Dice: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Estos son los que están muertos espiritualmente. Estos son los que no pueden entender. Estos son los que están todavía vivos en carne, pero muertos espiritualmente. Pero luego ya más después se vuelve a repetir, donde el Señor también le dio poder para levantar a los muertos. Y esto se confirma cuando nosotros nos damos cuenta cuando levantó a Lázaro. Este es uno de los más grandes milagros que podemos ver. Estuve yo hablando con ustedes el viernes, ¿verdad? Que estos milagros fueron sobrenaturales. Esto no es un milagro como los de hoy en día, mis amados hermanos. Este milagro era genuino, este es divino, esto era de Dios. Este milagro de Lázaro no nomás era 3 días, era un poquito más de 3 días. Ya el cuerpo estaba descompuesto. Se ha dicho también que muchos predicadores han dicho que si el Señor hubiera llamado a Lázaro sin llamarlo por su nombre, todos los muertos se hubieran levantado de todas las tumbas y hubieran estado pidiendo que los dejaran salir de las tumbas. Ese es el poder que el Hijo tuvo. Mas nos enseña la palabra de Dios que lo llamó por su nombre, y este hombre, después de haber estado en esa tumba por 3 días, pudo levantarse otra vez. Este hombre que estaba enfermo por 38 años, no vemos la enfermedad, vemos el tiempo de la incapacidad. ¿Qué le dije yo a ustedes el viernes? Les enseñé a ustedes, ¿verdad? Que lo que el Señor nos enseña aquí en su palabra, de que fueron 38 años que sus músculos no servían, sus piernas, sus tobillos, sus brazos, sus hombros, todo su cuerpo no estaba funcionando bien, ya su cuerpo estaba debilitado totalmente. Tenía que surgir un milagro divino. Esto los doctores ya no iban a poder ayudar, porque ya el cuerpo estaba debilitado.
Los 38 años que tuvo este hombre en cama esperando un milagro lo había incapacitado a este hombre para poder tener una esperanza más de poder levantarse. Y esto nos damos cuenta que si Jesús no hubiera llegado al momento a sanarlo, hermanos, el hombre hubiera quedado igual hubiera quedado, no hubiera habido ninguna esperanza para él. Y nos damos cuenta nosotros que después de 38 años, el Señor fue donde Él estuvo. Hubieron muchos. Yo me hago la pregunta, Señor, ¿qué fue lo que te llamó a ti a sanar a ese? Entre tantos que había. Hermanos, no estamos hablando de 3, 4 enfermos. Estamos hablando de muchos que estaban en los patios de Bethesda, esperando el movimiento de esa agua para que ellos pudieran, hermanos, lograr esa sanidad. Muchos estaban esperando y dichoso el que podía llegar a zambullirse en ese estanque y poder salir sanado. Ese era, hermanos, la esperanza que tenían ellos en ese tiempo. Fíjense bien, la esperanza no estaba ya en Jehová, ya estaba en una superstición, ya estaba en una creencia. Fijémonos bien también en el estado espiritual en que se encontraba esta nación. Ya no estaban ellos enfocados en las cosas de Dios, se habían desviado. El judaísmo se había corrompido como todo se puede corrompir, el evangelio se puede corrompir también. Nadie puede decir que esto no se puede corrompir. Sí se puede corrompir porque está en manos del hombre. El hombre puede corrompirlo y manipular sus ideas y hacer lo que él quiere con ello para poder mover a grupos en creer lo que él quiere creer. Por eso siempre el siervo amonesta al pueblo: leamos las escrituras, sigamos en las escrituras. Al momento que dejamos nosotros las escrituras y nos dejamos llevar por otras cosas y no investigamos bien lo que dicen las escrituras, podemos caer nosotros en error. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. En los tiempos en que estamos viviendo hoy, la iglesia principal ha olvidado, hermanos, el señorío de Jesús. Ha puesto muchas deidades. Ahora ya no nomás es Jesús el que salva, ahora también hasta su madre salva, los apóstoles salvan, todos salvan y todos nos dan la entrada al cielo. Y vemos nosotros que ya Jesús, entre todas las deidades que la iglesia tradicional ha puesto, llegamos a la conclusión de que empezamos a decir, pues ¿quién es? Estamos, hermanos, vulnerables bajo la autoridad de Roma, de poder de caer sobre estas enseñanzas. Y el pueblo dice, pues ahora ¿a quién le creo? La superstición ha invadido estas iglesias, ha invadido a muchas iglesias. Por eso nosotros estamos en los últimos días donde tenemos que acudir a la palabra del Señor. Tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que basarnos en lo que dice la palabra del Señor. Y yo me siento, hermanos, dichoso de poder, hermanos, tener este privilegio de poder tener vista y poder tener mente y poder tener oídos, de poder escuchar la palabra del Señor. Cuando yo no estoy aquí detrás del púlpito, hermanos, estamos estudiando la palabra del Señor o estamos ocupados en la obra del Señor, en lo que tenemos que hacer. Me siento dichoso, aunque somos pocos, no somos una iglesia grandiosa como hoy en día se desea, muchos ministros, y claro, pues todos queremos, ¿verdad?, tener una audiencia grande, pero yo me siento dichoso con los que estamos aquí escuchando la palabra del Señor. Yo me siento dichoso con lo que hemos podido hacer, con lo que hemos podido alcanzar hasta esta fecha. Y me siento dichoso también que Dios me ha dado este privilegio de poder compartir la palabra del Señor. Hace años atrás estuvimos preparándonos, ¿verdad?, en el seminario. Por mucho tiempo nos estuvimos preparando allá y no sabíamos lo que iba a acontecer. Yo no sabía, yo no soy Dios, pero Dios me capacitó para poder traer estas enseñanzas. Y yo creo, amados, yo creo, fuera de lo que estamos hablando de que un pastor debe de tener seminario, yo creo que eso es muy esencial. Yo creo que debe de saber él lo que está hablando y debe de saber cómo estudiar la palabra del Señor para que también le sirva a él de beneficios y también pueda la iglesia crecer también. No tan solamente, hermanos, servir, pero también crecer en el conocimiento de la palabra del Señor. Tenemos que crecer en el conocimiento de la palabra del Señor. No nomás es crecer y dejarnos llevar por lo que sentimos en nuestro corazón. Lo que debemos de ver es lo que nos enseña la palabra del Señor. ¿Dónde estamos? Si somos salvos en verdad y Cristo nos ha salvado,
Hay que saber bien que es Dios el que nos sostiene. Usted va a descansar mucho. Cuando usted sabe que es Dios el que sostiene su salvación y que Dios es el que lo ha escogido, que Dios lo ha predestinado, hay una seguridad en su vida que usted no necesita dudar de nada, porque usted sabe que Dios ya lo llamó a usted. Pero cuando no sabemos estas cosas hay preocupación. Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que moverme así, tengo que moverme así. Pero a través de lo que nos enseñan las Escrituras es Dios el que nos ha escogido desde el principio, aún antes de que hubiéramos nacido. Ya nuestros nombres estaban ya escritos en el libro de la vida y nuestros nombres fueron escritos, y con los que están escritos en el libro de la vida Dios ha llamado y ha escogido y sigue salvando hasta que llegue al último que está ahí escrito. Entonces el Señor vendrá. Entonces vemos que todos están ahí escritos por Dios, ya predestinados para venir. Están allá en el mundo, están perdidos ahorita, están tomando, están en el vicio, pero Dios ya los tiene escritos. Entonces ya esa es la seguridad. Y el que tiene la última palabra es Dios. Amen. Nosotros no vamos predicando el Evangelio y a ver quién Dios salva. Dios ya sabe quién va a salvar. Amen. Yo le digo a mis hermanos, y siempre quiero que sepamos, cuando vamos a predicar la palabra de Dios solamente vamos en obediencia. Y muchas veces vamos a ver pocos, vamos a ver muchos, vamos a ver a nadie, pero nosotros solo vamos en la obediencia, y Dios sabe quién salva, Él sabe a quién va a salvar, como estas señoras, ¿verdad?, que estaban allí. Yo me acuerdo haberles dicho, el Espíritu Santo, les dije, está moviendo a algunos a ustedes a Dios, y ahí lo dejé. Y ya después estaba yo platicando con este amigo, con este hermano, y de repente vinieron estas dos personas que quisieron que oráramos por ellas, y me sentí dichoso también de poder ver orado por ellas. Como le decía a mi hermano también, aquí es donde se requiere la humildad. El siervo tiene que mostrar la humildad a los hermanos feligreses, porque si el siervo demuestra orgullo, todos nos vamos a ser orgullosos. Tenemos que ser humildes, amados, en recibir corrección, el uno al otro, amonestarnos, exhortarnos, animarnos los unos a los otros. Ustedes, yo recibo como yo también, ¿verdad?, amonesto a través de la palabra del Señor, con humildad, humildes, siempre humildes en las cosas del Señor, como el Hijo también nos demuestra su humildad como Hijo de Dios. Y pues en esta mañana con esto vamos a concluir, mis amados hermanos, viendo este capítulo del versículo 19 en adelante hasta el 29, la igualdad en la naturaleza de Jesús. Entonces cuando nosotros veamos esto, vamos a ver nosotros que no hay duda de que Jesús es Dios. Amén. Es Dios, y que Él merece toda la honra y toda la gloria. Vamos a ver el siguiente semana, vamos a ver el testimonio. Y esto va a estar muy interesante, no se lo vayan a perder, este testimonio que Él nos dio. Y vamos a ver en la Biblia los testimonios que Él dio, el Padre, la Escritura, y vamos a ver también el testimonio que Juan el Bautista nos deja también del 3, que dan testimonio del Hijo. El testimonio es muy importante, como les dije, no podemos ir sin el testimonio. Aún hasta cuando bautizamos a las personas, hay testigos, cuando alguien es bautizado. Vamos así a ponernos en pie y vamos a darle gracias a Dios porque su Hijo vino. No hay otra esperanza en este mundo, solamente Jesús, amados. Hay tantas cosas que vemos en las noticias, tanta falsedad, ahí vemos tantos testimonios falsos. Esto es la humanidad, esto es el pecado, esto es lo que hay en nosotros. Está en el corazón del hombre. Jesús le dijo, lo que es malo es lo que hay en el corazón del hombre. La fornicación, el adulterio, el robo, todas estas cosas surgen del corazón del hombre. Es lógico que se va a manifestar un día en el que no tiene a Cristo. Yo le dije a esta gente ayer, les dije, el único que puede cambiar el corazón del hombre es Dios. Hermanos, no va a ser la educación, no va a ser el padre, no va a ser la madre. El único que puede cambiar el corazón de nuestros hijos va a ser Dios. Él es el que lo crió, Él es el que le va a dar el poder a cambiar ese corazón. Vamos a orar y pedirle al Señor y darle gracias también por esta oportunidad que el Señor nos ha concedido. Gracias te damos, Padre, en esta mañana, Señor, por habernos dado esta oportunidad de poder entrar en tu palabra, Señor. Te adoramos como Dios, Señor, a ti, Señor, porque tú eres Dios.
Tú mereces toda la honra y toda la gloria y te adoramos y te damos gracias porque tú eres la única esperanza que nos da vida eterna, Señor. Todo lo que has creado, todo el testimonio que tu palabra nos enseña, Señor, declara de que tú eres el Hijo de Dios. Y aquí estamos en esta mañana honrándote a ti como Dios, porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Gracias por haber venido a nuestras vidas, gracias porque tú moras en nuestros corazones. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Señor, has hecho una morada en nuestros corazones para ser creyentes. Esto es lo que tu palabra nos enseña. Gracias por tu palabra, lo que nos enseña, el testimonio de tu palabra. Gracias por también mis hermanos que tú has tocado, que has salvado, que están aquí presentes, Padre. Gracias por las peticiones que tú has contestado. Gracias por los hijos que nos has salvado, Señor. Ayúdanos a ser buenos padres también, los que tienen hijos pequeños, familia pequeña. Ayúdanos a instruir a nuestros hijos. Nos cansamos físicamente a veces, Padre. Danos la fuerza, Señor, para enseñarles. Danos el tiempo, Señor, para enseñarles tu palabra, Padre, en estos tiempos tan difíciles. Yo te pido por cada madre, cada padre que está aquí, Señor, presente, que ese, Señor, se cansan. Cada uno nos cansamos. Tenemos que trabajar, tenemos que, Señor, suplir para nuestros hogares y también nuestros hijos están creciendo. Ayuda a cada padre y a cada madre para que ellos les enseñen el camino que es Cristo Jesús, a sus hijos y a sus hijas, Padre. Gracias te damos en el nombre del Señor Jesucristo en esta mañana. Y a ti sea la gloria para siempre. Amén.